Ok, amigos, nuevamente estamos en el programa COP20, Encuentro Mundial para la Protección del Ambiente, y ahora tenemos nuestro segundo invitado, es el coordinador ejecutivo del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del Ministerio del Ambiente, el señor Gustavo Suárez de Freitas. Bienvenido al programa. Muchas gracias, un placer estar aquí. Cuando hablamos de bosques asociamos inmediatamente el medio ambiente. ¿Por qué es tan importante cuando decimos que hay que protegerlo? Bueno, los bosques son uno de los ecosistemas terrestres más importantes para la vida en el planeta en general, ¿no? Los bosques nos proveen una serie de bienes como la madera, los productos diferentes de la madera, la fauna silvestre, y también, lo que es más importante aún, los servicios ecosistémicos de los bosques. Uno que es muy importante y está muy vinculado al tema del cambio climático es que los bosques son grandes reservorios de carbono, y cuando están los bosques en pie capturan de manera permanente carbono, pero cuando los bosques son talados y quemados, todo ese carbono es liberado a la atmósfera. Y en el caso peruano, la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero es justamente la tala y quema de bosques, ¿no? Pero claro, los bosques también son muy importantes en términos de la provisión de agua y en fin, un conjunto de servicios ambientales. Ambientales que mucha gente no conoce, ¿no? Los ve tan distantes. Por supuesto. Y no sabe que contribuyen a muchos de los servicios que tenemos en las ciudades. Bueno, en realidad los bosques nos benefician a todos, a los que viven en los bosques. Exacto. Y a los que vivimos lejos de los bosques también, porque estos servicios ecosistémicos son globales, como el carbono, la biodiversidad. Eso es un beneficio que tenemos todos por la existencia de los bosques. Lo que pasa es que en Lima, hablar del tema de bosques es un poco difícil, porque Lima está en un desierto, es una ciudad muy grande. Exacto. Creo que la segunda más grande del mundo, es un desierto, entonces no tenemos una vinculación afectiva, personal, emocional con los bosques, a diferencia de muchos otros países, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué está haciendo el Perú justamente para enfrentar esa situación? Bueno, lo primero que hay que hacer es reconocer que tenemos un problema, ¿no? La deforestación en el Perú es un problema creciente. Nuestras tasas de deforestación han aumentado de más o menos 80.000 hectáreas por año de deforestación en el año 2000 o 2001 a más de 140.000 hectáreas en el último año. Entonces tenemos un problema de deforestación creciente. Si uno ve el mapa del Perú y ve las áreas que están deforestadas, se da cuenta que estas están fundamentalmente en lo que llamamos la selva alta, ¿no? En la Amazonía baja la deforestación es mucho más reducida, pero en la selva alta es más fuerte, y eso se explica por la migración. La movilización de gente peruanos que se mueven de los Andes hacia la Amazonía, por supuesto con la mejora de las carreteras y la apertura de nuevas carreteras que son importantes para el desarrollo, también se facilita el transporte de los migrantes y llegan a un escenario en el cual no tenemos un ordenamiento forestal adecuado, nos falta todavía un 25% de la Amazonía no tiene derechos asignados. Entonces llegan a lo que entre comillas diríamos una tierra de nadie. Exacto. En realidad es una tierra de todos, pero digamos una tierra de nadie, y simplemente se asientan, talan y queman, ¿no es cierto? Y esto es muy importante decirlo, no es porque la gente no quiera el bosque, porque la gente sea mala con el bosque, es porque tiene que vivir de algo, y el bosque en pie para muchas personas no le significa ingreso económico, entonces tiene que convertir el bosque en otra actividad. Exacto. Que le permita vivir. Entonces, ¿qué se está planteando? Claro, ¿qué se está planteando justamente frente a eso? Lo primero, como decía, es reconocer que una gran parte de la deforestación ocurre en muy pequeña escala por agricultores que en muchos casos más dedican sus productos a la subsistencia que al mercado. Otros, como café y cacao, sí van al mercado. Y entonces lo que necesitamos es desarrollar un conjunto de políticas públicas que nos ayuden, en primer lugar, a que la tierra no esté abandonada, es decir, que se otorguen derechos, tanto en las tierras agrícolas como en las tierras forestales, cada uno de acuerdo a su normatividad, asegurar derechos seguros para toda la población que es usuaria de los bosques. Y eso tiene que estar asociado con lo que se llama el ordenamiento forestal, es definir qué uso le queremos dar al bosque, desde un área protegida para mantener biodiversidad biológica hasta una concesión forestal para extraer madera o sistemas agroforestales para producir café o cacao. ¿Hay algún proyecto, hay alguna iniciativa con fechas? Bueno, en este momento tenemos un proyecto que estamos desarrollando como parte del programa de conservación de bosques, es el que se llama Mecanismo de Transferencias Directas Condicionadas. Ya. Bajo este mecanismo, que se realiza íntegramente con financiamiento propio del Perú, con Tesoro Público, que es parte de nuestro presupuesto nacional, el Ministerio del Ambiente, a través del programa de conservación de bosques, hace un acuerdo con comunidades nativas para que ellas destinen porciones de su bosque a ser mantenidos como bosque a perpetuidad. Es decir, se define dentro de la tierra de la comunidad cuánto se quiere mantener como bosque de manera permanente.
Sobre esa superficie se asignan 10 soles por hectárea por año, en un periodo de 5 años, con el requisito de que ese dinero la comunidad lo utilice no para gastarlo en cualquier cosa, digamos, sino para proyectos productivos que le permitan generar beneficios económicos en el largo plazo. Y las dos condiciones que se ponen son que no haya tala ilegal, puede haber manejo forestal con planes de manejo, pero no puede haber tala ilegal, y no puede haber tala y quema para convertir esas tierras a otros usos. Eso es muy importante porque para las comunidades tener una fuente de ingresos que les permita financiar proyectos y que además reciben asistencia técnica es muy difícil de conseguir, ¿no es cierto? Claro. Entonces para ellos es una gran ventaja, ¿no? ¿Desde cuándo se hace y en qué regiones? Eso se comenzó a trabajar, el programa se estableció en el año 2010, se está trabajando con las comunidades desde el final del 2011, como hay, digamos, mucho trabajo por hacer y muy pocos recursos, se ha tenido que priorizar dos ámbitos principales, ¿no? Se comenzó en la zona de Junín y Pocopasco y se ha extendido hacia algunas comunidades en la zona del Braem. Esa es nuestra zona, digamos, de la selva central, y la otra zona es entre San Martín y Amazonas, ¿no? Está trabajando con los grupos ahí. Ahora, en total, en este momento tenemos 580.000 hectáreas que están bajo este régimen, más de 54 o 55 comunidades que son partícipes del programa. Y nuestra expectativa es que esto pueda subir. Nosotros quisiéramos subir a un par de millones de hectáreas en un par de años, ¿no? ¿Y más o menos cuánto se está destinando de dinero a este tipo de conservación? Son 5.800.000 soles por año para las que están ahora establecidas, pero quisiéramos poder elevar esto por lo menos a 2 millones de hectáreas en los próximos años, ¿no? Ahora, este es un mecanismo que ya han empleado otros países, ¿no? Si no mal recuerdo, Costa Rica tiene un sistema muy parecido. Bueno, a ver, efectivamente, hay varios países que han pasado por este proceso de deforestación muy intenso y luego han tenido un proceso para recuperar bosques, ¿no? En Costa Rica lo que han usado es un mecanismo que se denomina pago por servicios de los ecosistemas o pago por servicios ambientales, que permite retribuir a las personas que mantienen o que recuperan bosques una determinada cantidad de dinero, ¿no? Y a cambio de eso el gobierno de Costa Rica se quedaba, digamos, se hacía titular del carbono, y ellos ese carbono lo han vendido a nivel internacional para obtener nuevos fondos, ¿no? En el caso peruano eso está, digamos, tenemos varios proyectos que apuntan en esa dirección, pero estamos trabajando todavía en lo que se llama la preparación para red, es decir, asegurar que tenemos la información adecuada, tenemos la información de deforestación adecuada, el sistema de monitoreo, el registro de proyectos, y algo que es muy importante, que son las salvaguardas sociales y ambientales, ¿no? Para asegurar que todo esto se haga con mayor respeto al medio ambiente y con el mayor respeto a las poblaciones indígenas y otras poblaciones rurales, ¿no? Aparte de este proyecto, ya es un programa, digamos, el de pago por servicios ecosistémicos, ¿qué cosa va a mostrar dentro de la cumbre, específicamente el área suya? Bueno, tenemos varios aspectos, ¿no? El primero es mostrar los avances, no solamente en el Perú, sino vincular esto con los avances globales en la aplicación del mecanismo RED, es decir, este mecanismo por el cual los países en desarrollo que logran reducciones significativas de emisiones pueden tener beneficios económicos. Nosotros firmamos en septiembre, en el marco de la cumbre climática en Nueva York, se firmó justamente un acuerdo, una declaración conjunta de interés entre el Perú, Noruega y Alemania, por el cual se ha establecido la posibilidad de que el Perú reciba hasta $300 millones si logramos reducciones medidas y verificadas en deforestación. ¿Hasta qué año se ha establecido como la meta? Sí, bueno, eso está vigente hasta el año 2020, ¿no? Eso es lo que tenemos vigente ahí. Eso es como, digamos, un ensayo de lo que debería ser el mecanismo RED a escala global, ¿no? Es decir, a través del Fondo Verde del Clima y otros mecanismos financieros, los países en desarrollo que logramos reducciones en deforestación y por tanto en emisiones de gases de efecto invernadero, tendremos acceso a recursos financieros, que luego tenemos que distribuirlos internamente de la manera más adecuada, más inteligente, para continuar el proceso de reducción de emisiones en un contexto de que los bosques ayuden a generar riqueza, porque no se trata simplemente de decir no hay que tocar los bosques, están ahí, no los podemos usar, al contrario, lo que queremos que se entienda cabalmente es que los bosques están ahí para beneficiar a la población, para beneficiar a todo el país, y que tenemos que usarlos de manera sostenible para madera, productos diferentes a la madera, pero también tenemos que recordar que nos proveen servicios ecosistémicos muy importantes, y eso también tiene un valor. Si bien el constante supervisión de las áreas aledañas a los bosques
de manera permanente para evitar la tala ilegal, esta continúa. ¿Hay alguna iniciativa que se va a trabajar? Hay dos problemas sustantivos, ¿no es cierto? La deforestación y la tala ilegal. Exacto. Nosotros estamos enfocados, estos mecanismos están enfocados a ambas cosas, o sea, por un lado reducir la deforestación, pero por otro lado también reducir al mínimo posible la actividad ilegal de extracción de madera. Exacto. Y en eso trabajamos de manera muy articulada entre el Ministerio de Agricultura, a través del Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre, que es el ente rector nacional en materia forestal, con el Ministerio del Ambiente también, a través del programa de bosques y las direcciones generales, y con otras instituciones, ¿no? Como los Infor, los gobiernos regionales, porque hay que destacar algo muy importante, ¿no? La autoridad forestal a nivel de las regiones son los gobiernos regionales. Entonces necesitamos un trabajo muy coordinado entre los sectores del gobierno nacional, las autoridades regionales, para poder poner en práctica no solamente políticas y medidas económicas que ayuden a mejorar la actividad agrícola y pecuaria para que no tenga que extenderse al bosque, pero también para mejorar el control forestal y atender las actividades ilegales, ¿no? Ya que hablamos de las regiones, ¿cuál se saca 20, aparte de San Martín, en el manejo de bosques? ¿Perdón? Hablamos de las regiones, sí, ¿no? Entonces, claro. ¿cuál es la región que para ustedes consideran que es ahorita el ejemplo a seguir, aparte de San Martín, que tiene, entiendo, un manejo ambiental bastante sobresaliente? Bueno, en realidad hemos estado haciendo el análisis de qué pasa con la deforestación en cada región. Y hay unas curvas de deforestación que muestran que en algunas se reduce, en otras aumenta, y eso tiene mucho que ver con cuál es la situación de las instalación de carreteras, los procesos de migración y la definición de políticas públicas. En el caso de San Martín, algo muy importante es que ellos decidieron avanzar y profundizar el proceso de la zonificación ecológica y económica y el ordenamiento del territorio. Entonces ellos han definido en qué porciones del territorio es adecuado que la gente pueda establecerse y en cuáles no. Y han alineado sus políticas públicas, incluyendo la inversión en carreteras, por cierto, pero también en infraestructura de servicios de salud y de educación, para no favorecer de manera indebida la ocupación de áreas que no queremos que se invadan, ¿no? Claro. Eso creemos es lo más avanzado, pero en realidad todas las regiones están avanzando en su proceso de ordenamiento, inclusive algunas están yendo más allá porque ya están avanzando en lo que es los inventarios de bosques para poder otorgar nuevas concesiones forestales, como se está haciendo en Loreto. En el caso de Madre de Dios, tenemos la región con más áreas naturales protegidas en el país. Hay un problema muy severo con la minería, pero la otra cara de la moneda es que tenemos quizás las mejores concesiones forestales que están funcionando en Madre de Dios, con certificación forestal, demostrando que puede manejarse el bosque de manera rentable y sostenible, ¿no? Entonces, en cada región creo que tendríamos algo interesante para mostrar. A ver si, claro, a ver si las otras que todavía están un poco rezagadas toman de ejemplo esto, ¿no? Por supuesto. Sobre todo que se ha demostrado, como menciona usted, en Madre de Dios, que sí es rentable. Por ejemplo, a nivel de turismo, Madre de Dios recibe una afluencia bastante grande de turismo asociado a la conservación de bosques. Asociado a las áreas protegidas, asociado a las zonas de amortiguamiento, sin duda. Bueno, muchísimas gracias por su presencia en el programa. Hemos estado con el señor Gustavo Suárez de Freitas, coordinador ejecutivo del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático del MINAN. Bueno, amigos, el programa ha terminado. Les agradecemos su audiencia y los esperamos para el siguiente para el siguiente lunes, el lunes que ya comienza pues esta cumbre esperada por todos, donde vamos a ir a hacer una transmisión en vivo para mantenerlos informados de todo lo que acontece ahí. Muchísimas gracias por su audiencia. Nuestras acciones causan la pérdida de glaciares y hielo en los polos, disminuyendo nuestras reservas de agua dulce y elevando el nivel del mar, afectándonos directamente. ¿De qué planeta somos? ¿De qué planeta? Salvemos a la Tierra de nosotros mismos. Salvémosla. En diciembre tendremos el orgullo de ser los anfitriones de la COP20, la cumbre de cambio climático más importante del mundo. Únete a la lucha contra el cambio climático. Únete. Lima COP20, Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio. A mí me gustaría ser igual a mi papá, que maneja su carrito sin llevarlo a reparar. A mí me gustaría ser igual a mi mamá, que deja correr el agua cuando se va a cepillar. Quisiera ser como mis papás. A mí me gustaría ser igual a mi papá, que no apaga la tele cuando a dormir se va. A mí me gustaría ser igual a mi mamá, que no apaga las luces cuando
haré pasear. Quisiera ser como mis papás. Piensa qué hijo vas a dejar al planeta. Ingresa a pontetuparte.com y conoce todos los compromisos que puedes hacer para mejorar tu relación con el medio ambiente.